El aeropuerto estaba lleno de murmullos, pasos apresurados y el zumbido constante de los detectores de seguridad. Entre la multitud caminaba la jueza Valeria Ríos, una mujer de mirada serena y porte impecable, pero invisible para la mayoría de los que la rodeaban. Su toga judicial no podía protegerla de los prejuicios ni de la ignorancia que flotaba en el aire. Invisible, pero palpable, al acercarse al control de seguridad, dos oficiales de policía la miraron. No era una mirada de respeto o signo di cálculo, como si trataran de descifrar un misterio que solo ellos creían importante. Uno de ellos murmuró algo para el otro. Apenas audible, no parece alguien que pueda dirigir un tribunal, Valeria. Sintió como el peso de esos ojos caía sobre ella. La multitud alrededor no hizo nada. Algunos sonrieron, otros apartaron la mirada. Nadie la defendió. Nadie dijo una palabra. La humillación fue silenciosa pero brutal. Señora, necesitamos que abra su bolso, dijo el oficial, con una voz cargada de desdén. Valeria obedeció sin una palabra, pero dentro de sí sentía el fuego de la indignación crecer. Sabía que el problema no era su bolso, ni su identificación. El problema era quiénes pensaban que ella debía ser. Los oficiales comenzaron a revisar su maleta con meticulosidad exagerada, como si esperaran encontrar algo sospechoso. Cada movimiento, cada pregunta, cargada de sospecha, estaba diseñada para hacerla sentir pequeña, vulnerable. ¿Tiene algo que declarar, señora?, preguntó uno con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Solo mis responsabilidades, respondió Valeria. Calmada, pero firme en la respuesta, no detuvo la injusticia. Los oficiales la hicieron esperar más tiempo que a cualquier otro pasajero. La miraban con incredulidad, murmuraban entre ellos, y la gente alrededor comenzó a notar que algo inusual estaba ocurriendo. Pero nadie intervino, nadie dijo nada a una familia frente a ella. Se rió discretamente, y un hombre mayor le lanzó una mirada de complicidad que se mezclaba con lástima. Valeria lo ignoró. Sabía que esta humillación pública tenía un propósito mucho más profundo: recordarle a ella y a todos los presentes quién supuestamente tenía poder en ese espacio. En un momento, uno de los oficiales hizo un comentario fuera de lugar sobre su raza, disfrazado de broma, esperando provocar una reacción. Valeria respiró hondo y mantuvo la compostura. La injusticia había sido lanzada como una piedra en un estanque tranquilo. Ella, sin embargo, no estaba allí para reaccionar, sino para observar, para medir y recordar mientras los murmullos crecían y los segundos se hacían eternos. La cámara imaginaria de nuestra historia enfocaba su rostro sereno, firme, casi invisible, pero con una chispa que nadie podía ignorar. Al final, tras lo que pareció una eternidad, los oficiales se apartaron. Valeria recogió su bolso con calma, como quien ha soportado una tormenta que solo fortalece. Los miró una última vez, con una mezcla de desaprobación y algo que ellos no podían comprender. Ella ya estaba jugando un juego que ellos no sabían que existía. En el vestíbulo del aeropuerto parecía un microcosmos de jerarquías y poder. Pasajeros corrían de un lado a otro, oficiales de seguridad vigilaban cada movimiento, y sobre todos ellos flotaba una sensación de orden impuesto, donde las reglas parecían favorecer siempre a los mismos. En ese escenario, la jueza Valeria Ríos era una sombra para la mayoría, una mujer que nadie esperaba que tuviera autoridad real. Sin embargo, dentro de su interior, cada mirada, cada susurro, era un mapa de información. Valeria no estaba allí solo como pasajera. Estaba allí porque su presencia tendría consecuencias invisibles para quienes se creían intocables. A los dos oficiales que la habían detenido antes continuaban su patrulla por el área de embarque. Su arrogancia era evidente, su postura confiada, como si caminaran sobre un territorio propio. Uno de ellos, oficial Martínez, era especialmente pulido y uniforme impeccable, insignias brillantes y sonrisa calculada. A simple vista, era la imagen del respeto, pero en cada gesto había desprecio, un desprecio sutil hacia cualquier persona que no encajara en su visión del mundo. Martínez se cruzó con un grupo de pasajeros y, con una risa apenas audible, comentó algo sobre el problema de siempre, refiriéndose, sin mencionarlo, a la jueza. Su compañero asintió, y la mirada de complicidad entre ellos
Era un recordatorio silencioso de la jerarquía. Ellos eran los que decidían quién merecía atención y quién no. Valeria observaba en silencio. Nadie podía adivinar lo que pasaba por su mente. Nadie sospechaba que detrás de esa calma había años de preparación, de observación de patrones sociales y de un entendimiento profundo del poder y de cómo manipularlo sin levantar sospechas. Cada microagresión que recibía era anotada, cada comentario racista se registraba mentalmente. Todo tenía un propósito. Un empleado del aeropuerto, encargado de la logística de los vuelos VIP, le lanzó una mirada que Valeria apenas captó. No era una mirada de sorpresa ni de reconocimiento público. Era un gesto discreto, un asentimiento apenas perceptible que decía: sé quién eres y sé lo que puedes hacer. La jueza sonrió levemente para sí misma. Nadie más habría notado la señal. Mientras tanto, los pasajeros continuaban circulando, ignorantes del juego de poder que se estaba desarrollando justo frente a ellos. Algunos empezaron a notar pequeños detalles que no cuadraban. Un oficial que la observaba demasiado de cerca, un pasajero que parecía nervioso al cruzarse con ella, un susurro que recorría el vestíbulo, como si un rumor invisible estuviera tomando forma. Martínez, confiado, decidió acercarse nuevamente. Esta vez, la intención era clara: demostrar autoridad, intimidar y marcar la jerarquía de poder. Señora, parece que está disfrutando demasiado su paseo, dijo, intentando sonar amistoso, pero con un filo que no pasó desapercibido. Valeria lo miró directamente, sin alzar la voz, pero con una autoridad silenciosa que él no entendía. Su presencia era tranquila, controlada, pero había un peso en sus ojos que hablaba de conocimiento y experiencia, más allá de lo que él podía percibir alrededor. Los pasajeros empezaban a notar la tensión, aunque no entendían exactamente qué sucedía. Algunos murmuraban: ¿quién es ella? Otros bajaban la mirada, incómodos, mientras los oficiales insistían en que ella no tenía derecho a cierta libertad dentro del aeropuerto. La desigualdad estaba al descubierto, pero Valeria permanecía imperturbable en ese momento. Otro empleado del aeropuerto, esta vez del área de control de equipaje, se inclinó brevemente hacia Valeria y le dijo, en voz baja: todo está bajo control. Solo siga caminando. Era un indicio de que el poder invisible de Valeria ya tenía efecto. Aunque nadie más lo sabía, ella no estaba sola, y su influencia se extendía de manera sutil, pero innegable. Los oficiales, sin darse cuenta, estaban siendo observados y medidos por alguien cuya autoridad no podían percibir de inmediato a cada paso de Valeria. Por el vestíbulo era un acto de control silencioso. Los oficiales creían que la tenían bajo su dominio, que podían dictarle reglas y humillarla sin consecuencia, pero ella conocía los mecanismos internos, quién respondía ante quién, qué registros se mantenían, quién tenía conexiones que podían cambiar instantáneamente su situación. Cada gesto suyo era calculado para sembrar la duda en sus oponentes, para hacerles sentir que, sin saberlo, estaban perdiendo terreno. Finalmente, Valeria llegó al área de abordaje. Los oficiales la miraron una última vez, intentando reafirmar su control. Pero en ese instante, algo cambió. Una pequeña acción, un gesto apenas visible de un colega que la reconoció, dejó claro que su autoridad estaba más allá de lo que ellos podían medir. La tensión alcanzó un punto crítico mientras Valeria avanzaba por la terminal. Algo extraño comenzó a suceder. No era visible para los pasajeros promedio, pero quienes tenían ojos atentos a la jerarquía y al poder comenzaron a notar pequeñas discrepancias, gestos, miradas, susurros que indicaban que ella no era simplemente otra viajera más, un guardia de seguridad que normalmente ignoraba a los pasajeros. Se enderezó de repente al verla pasar y le hizo un saludo breve, casi imperceptible. Valeria devolvió la inclinación de cabeza con calma, como si fuera un código secreto entre dos personas que entendían la verdadera estructura del poder. Detrás de la fachada del aeropuerto, algunos empleados comenzaron a intercambiar miradas rápidas. Nadie decía nada, pero el aire se llenó de preguntas silenciosas. ¿Quién es realmente ella? La jueza mantenía la compostura, caminando despacio, midiendo cada paso. Su toga y su semblante sereno la hacían parecer aún más vulnerable de lo que realmente era. Y esa era la ventaja que estaba usando, sin que nadie se diera cuenta.
Mientras tanto, Martínez y su compañero seguían sus pasos, seguros de que el control aún estaba de su lado. Sus sonrisas confiadas empezaron a titubear ligeramente cuando notaron los gestos sutiles de reconocimiento que Valeria recibía de algunos empleados. Cada pequeño saludo o asentimiento era como un recordatorio de que, aunque ellos tenían apariencia de autoridad, alguien más estaba moviendo las piezas desde las sombras. Un pasajero que llevaba una prisa evidente tropezó accidentalmente con Valeria y se disculpó torpemente. Ella simplemente sonrió con una calma impecable, un gesto que hizo que él bajara la cabeza, confundido. Había algo en su presencia que desarmaba a las personas, que hacía que la autoridad superficial de los oficiales pareciera cada vez más frágil mientras se acercaba a la puerta de embarque. Los murmullos empezaron a crecer. Una joven empleada del aeropuerto le dijo a otra, casi susurrando, ¿viste eso? La forma en que todos le hacen reverencias. ¿Quién es ella? No tengo idea, respondió la otra, pero parece que no es alguien común. El contraste emocional en la escena era evidente. Los oficiales mantenían su aire de superioridad, pero la duda se filtraba en sus gestos. Sus manos temblaban levemente al revisar documentos. Sus ojos se movían con cautela, buscando apoyo invisible, que no existía. Ellos ignoraban que estaban rodeados de personas que reconocían el verdadero poder de Valeria, incluso sin que ella lo mostrara abiertamente en un rincón. Un ejecutivo de la aerolínea revisaba los horarios de los vuelos, y al verla, dejó escapar un leve suspiro de reconocimiento. Su gesto fue rápido, casi imperceptible, pero Valeria lo notó. Ese instante le confirmó que la red de influencia silenciosa que la rodeaba ya estaba en funcionamiento. Los cimientos del poder estaban cambiando, y ella apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance, mientras Martínez se acercaba para interrogarla una vez más. Un pequeño grupo de pasajeros empezó a tomar nota de la situación. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar discretamente, no porque supieran lo que estaba ocurriendo, sino porque la escena era inusualmente tensa y cargada de misterio. La presencia de Valeria se convertía en un imán silencioso. Todo el mundo quería observarla, sin comprender por qué. Valeria, por su parte, no necesitaba explicar nada. Su autoridad no dependía de palabras, dependía de la percepción y del respeto implícito que inspiraba en aquellos que ya sabían más que los demás. Cada gesto suyo era medido, cada mirada estratégica. No necesitaba levantar la voz ni imponer su voluntad de forma visible. La red invisible que la rodeaba estaba empezando a moverse por ella. El contraste emocional alcanzó su punto álgido cuando un grupo de pasajeros empezó a murmurar entre sí: «¿Quién es ella? Parece alguien importante. No sé. Algo en ella, no puedo explicarlo». A los oficiales, confundidos y empezando a sentir el peso de su propia subestimación, intercambiaron miradas. Su arrogancia inicial comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez, empezaban a notar que Valeria no era solo otra pasajera, y que quizás sus intentos de control habían sido inútiles desde el principio. La terminal estaba llena de murmullos. El sonido constante de maletas rodando y anuncios por altavoces apenas lograba cubrir la tensión que ahora flotaba en el aire. Valeria Ríos había llegado al área de embarque aparentemente tranquila, como cualquier otra pasajera, pero la verdad, que nadie sospechaba, estaba a punto de revelarse. Martínez y su compañero habían comenzado a percibir un patrón que no comprendían del todo. Los saludos discretos de los empleados, los murmullos de reconocimiento, la mirada de respeto silenciosa de aquellos que conocían su verdadera identidad. Habían subestimado por completo a la jueza, que pensaban que podían humillar con impunidad. Entonces, sucedió. Un asistente del aeropuerto, que hasta ese momento había permanecido en las sombras, se acercó a Valeria y le entregó un sobresellado con un sello oficial de un tribunal superior. Mientras lo tomaba, su rostro permanecía sereno, pero sus ojos brillaban con una confianza que solo alguien que conoce el alcance de su poder puede tener. Señora Ríos, su reunión con la administración ya está confirmada, dijo el asistente en un susurro firme. Martínez frunció el ceño y se acercó. ¿Reunión? ¿Qué está pasando aquí? Valeria levantó la vista, calmada. No había miedo, solo autoridad concentrada en cada palabra que no decía. Sacó una identificación de su cartera. No era un simple carnet de pasajero, ni una credencial de aeropuerto. Era su placa oficial,
de jueza federal, acompañada de un documento que certificaba su autoridad sobre múltiples procesos legales, en los que la policía, entre ellos los oficiales que la habían detenido, estaba implicada en investigaciones en curso. La expresión de los oficiales cambió de incredulidad a pánico silencioso. La arrogancia se esfumó en un instante. La gente alrededor empezó a darse cuenta de que la mujer que habían tratado con desprecio y racismo no solo tenía autoridad, sino que controlaba los hilos legales que podrían ponerlos en problemas. Valeria avanzó hacia ellos con pasos firmes, pero medidos. Cada mirada que cruzaba con los oficiales era un recordatorio. Todo lo que habían hecho hasta ese momento estaba siendo observado, registrado y pronto sería juzgado. El público comenzaba a captar el cambio en la dinámica. La víctima, que parecía vulnerable, estaba a punto de tomar el control absoluto de la situación. «Usted me subestimó», dijo, finalmente, con una voz clara, firme y sin necesidad de gritar. «Me trató como si no tuviera valor, como si no supiera quién maneja la justicia». Aquí en Martínez abrió la boca, buscando una respuesta, pero no encontró ninguna. La multitud alrededor permanecía en silencio, observando cómo la situación, que parecía simple y cotidiana, se transformaba en un momento de poder absoluto y revelación. Entonces, como un acto simbólico y visual, Valeria colocó su documento en la mesa de control frente a los oficiales, dejando que todos lo vieran. Era más que una identificación. Era un símbolo de la autoridad invisible que había llevado consigo todo el tiempo. La misma autoridad que ellos habían ignorado y menospreciado. «Usted me llamó inútil», continuó, «pero el mundo me llama imparable». El silencio se hizo absoluto. Los oficiales no tenían palabras. La multitud contenía la respiración. Incluso los empleados, que habían sido testigos del respeto silencioso hacia ella, comenzaron a sentir con la cabeza, como si cada gesto que habían hecho en secreto confirmara lo que ahora era evidente para todos. En ese instante, Valeria tomó otra acción que terminó de sellar. El momento llamó discretamente a un oficial de la Policía Federal que estaba en el aeropuerto, quien llegó minutos después. Solo necesitó un gesto, un intercambio breve de palabras, y los oficiales racistas fueron apartados de la terminal, obligados a responder por su comportamiento. El efecto en la audiencia fue inmediato. Los pasajeros comenzaron a susurrar, sacar sus teléfonos y grabar lo que estaba ocurriendo. El poder que Valeria había mantenido invisible hasta ese momento ahora se mostraba con fuerza total. La injusticia que habían intentado imponerle se volvía en contra de quienes la cometieron. A uno de los pasajeros, con voz temblorosa de emoción, murmuró: «Nunca imaginé que una simple jueza pudiera». Se interrumpió, incapaz de completar la frase. Pero no hacía falta. La escena hablaba por sí misma. La subestimación había sido su error más grande. La mujer que todos habían intentado humillar ahora era la figura central de autoridad, respeto y justicia en ese lugar, mientras los oficiales eran escoltados fuera de la terminal. Valeria permaneció en el centro de la escena, erguida y serena. La cámara imaginaria de nuestra historia capturaba cada detalle. La mirada de triunfo contenida, la calma que emanaba poder, y la certeza de que la injusticia no podía prosperar donde ella tenía influencia. El aeropuerto ya había quedado atrás. Los flashes de cámaras y los murmullos de los pasajeros quedaban como un eco distante. Pero para entender la fuerza que había permitido a Valeria Ríos transformarse de una mujer aparentemente vulnerable a un poder imparable, era necesario mirar atrás, hacia los años que habían moldeado su carácter y su destino. Valeria había nacido en un barrio donde las oportunidades eran escasas y la injusticia cotidiana era la norma. Creció viendo a sus vecinos luchar para sobrevivir, soportando humillaciones, prejuicios y la indiferencia del sistema. Desde niña, aprendió que el mundo no estaba diseñado para favorecer a personas como ella, negras, humildes y determinadas a no aceptar límites impuestos por otros. En sus primeros años de escuela, fueron un campo de batalla emocional. Compañeros y algunos maestros subestimaban sus habilidades, burlándose de sus sueños y tratando de encasillarla en expectativas bajas. Valeria recordaba particularmente un maestro de matemáticas que, frente a toda la clase, dijo que nunca llegaría a nada importante. Esa humillación, lejos de quebrarla, encendió una chispa de determinación en su interior.
Algún día demostraré que estaba equivocado. A los 12 años, Valeria perdió a su madre. La pérdida fue devastadora, pero también le enseñó la importancia de la resiliencia. Desde entonces, cada desafío personal, cada obstáculo social, se convirtió en un peldaño en la escalera de su ambición. Su padre, ausente desde antes de su nacimiento, nunca apareció. Valeria aprendió que no podía depender de otros para cambiar su vida. Todo debía surgir de su propia fuerza, de su engenio, de su paciencia durante la adolescencia. Valeria trabajó en múltiples empleos para financiar sus estudios. Limpió oficinas, vendió artículos en mercados locales y cuidó a niños de familias adineradas que, sin saberlo, estaban siendo testigos de la formación de una mente implacable, estratégica y profundamente justa. Cada interacción con personas que la subestimaban era registrada mentalmente. Cada insulto, cada gesto de racismo se convertía en información para el futuro, pero no todo fue sufrimiento. Hubo un mentor silencioso, un juez retirado que vio en Valeria algo especial. Lo que otros descartaban, él lo reconoció. La enseñó sobre leyes, ética y poder real, no solo el que se muestra, sino el que se sostiene detrás del escenario. Con sus palabras, Valeria aprendió que la justicia no solo se aplica en tribunales, también se ejerce en la vida diaria, en las decisiones estratégicas y en la manera en que uno enfrenta la adversidad sin perder la dignidad. Durante sus años universitarios, Valeria enfrentó la discriminación académica. Profesores dudaban de su capacidad, compañeros intentaban sabotearla, y aún así, ella avanzaba. Cada éxito era silencioso, cada victoria era invisible para quienes querían verla caer. Aprendió a usar su inteligencia como una herramienta de defensa y estrategia. Cada paso que daban los acercaba más a la consecuencia inevitable de haber subestimado a alguien que siempre había estado un paso adelante. Valeria respiró hondo y dio un paso firme hacia ellos. Su mirada era serena, pero cargada de autoridad. No necesitaba gritar ni amenazar. Su poder residía en la verdad que portaba y en la justicia que ya estaba en marcha. Cada movimiento suyo era calculado para demostrar que el equilibrio finalmente se estaba restaurando. Aunque ustedes pensaron que podían humillarme, que podían ignorar la ley y la ética, dijo Valeria, con voz clara y firme. Pero todo lo que hicieron ha sido documentado, registrado, y será juzgado como corresponde. Los oficiales intentaron hablar, pero sus palabras se ahogaron en la tensión del momento. No había escapatoria, no había excusas que pudieran cambiar la realidad. El mundo los estaba viendo, y la justicia que habían ignorado estaba golpeando ahora con fuerza implacable. Valeria no solo quería exponerlos, quería demostrar que la autoridad verdadera no reside en la arrogancia ni en el uniforme, sino en la integridad y el conocimiento. Con un gesto, llamó a los oficiales de la Policía Federal que habían llegado previamente. Ellos se acercaron y con profesionalismo comenzaron a tomar declaraciones, documentar evidencias y asegurar que Martínez y su compañero fueran retirados de sus funciones inmediatamente. Pero la acción final de Valeria iba más allá de la aplicación de la ley. Caminó hacia la administración del aeropuerto y con voz firme pero calmada, solicitó que los oficiales fueran sancionados y que se implementaran protocolos para prevenir futuros abusos de poder y discriminación racial. Su pedido no era una venganza personal, sino un acto de justicia estructural que cambiaría la dinámica del lugar para siempre. Mientras la situación se desarrollaba, la multitud alrededor comenzó a reaccionar. Pasajeros grababan cada momento, compartiendo en tiempo real la caída de los arrogantes oficiales y la calma implacable de Valeria. Sus teléfonos capturaban la transformación, a la víctima convertida en autoridad, el subestimado en imparable. La viralidad del momento alcanzó niveles que nadie había anticipado. Uno de los pasajeros más cercanos, con voz temblorosa por la emoción, murmuró: «Nunca había visto algo así. Es increíble», respondió otro. La forma en que controla todo sin levantar la voz. Valeria escuchó estos comentarios solo de manera periférica. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Su satisfacción venía de saber que la justicia estaba siendo restaurada y que quienes habían abusado de su poder ahora estaban siendo confrontados con las consecuencias. Finalmente, Martínez y su compañero fueron escoltados fuera de la terminal. Humillados,
pero sin posibilidad de resistencia. La multitud contenía la respiración mientras la tensión se disipaba lentamente, reemplazada por admiración y respeto hacia la jueza, que había permanecido invisible. Hasta el momento preciso de revelar su verdadero poder, antes de, Valeria dirigió unas palabras que resonaron como un recordatorio poético y definitivo en la próxima vez que piensen en subestimar a alguien. Recuerden esto, la persona que creen débil podría ser la que sostiene la escalera sobre la que ustedes se apoyan. Esa frase se quedó grabada en la mente de todos los presentes. Era una sentencia silenciosa pero poderosa, que resumía no solo lo ocurrido en la terminal, sino la filosofía de vida que había llevado a Valeria hasta este punto en fuerza, estrategia y justicia, sin necesidad de gritos ni amenazas, mientras caminaba hacia su vuelo. La multitud aplaudía discretamente. Algunos le lanzaban miradas de admiración, otros simplemente sonreían en reconocimiento. La viralidad del evento se había convertido en un fenómeno, inspirando conversaciones, publicaciones y debates sobre justicia, racismo y subestimación de las personas. El poder de Valeria no residía solo en su posición judicial, sino en la manera en que había manejado la situación con calma, inteligencia y precisión. Había transformado un momento de humillación en un acto de justicia ejemplar, dejando claro que la verdadera autoridad no se impone con miedo, sino con integridad y acción estratégica en cliffhanger visual y emocional de la parte 7A. Los que intentaron aplastarla fueron derrotados sin que ella levantara la voz. La justicia había tomado su curso, y la lección estaba clara: nunca subestimes a quien parece invisible. El aeropuerto volvió lentamente a su ritmo habitual, pero algo había cambiado para siempre. Los pasajeros que presenciaron la escena sabían que no era simplemente un evento aislado, habían sido testigos de una lección de poder, justicia y dignidad. Valeria Ríos, que al inicio parecía invisible y vulnerable, había demostrado que la verdadera autoridad no depende de uniformes, títulos aparentes ni de la percepción superficial de los demás. Mientras caminaba hacia su puerta de embarque, el narrador nos recuerda a la fuerza. No siempre se muestra a simple vista. Las personas que sufren, que parecen débiles o invisibles, a menudo cargan con un poder silencioso que se revela solo en los momentos precisos. La paciencia, la preparación y la resiliencia pueden convertir la injusticia más brutal en un triunfo inesperado. El momento que Valeria vivió ese día no fue solo su victoria personal. Fue un ejemplo para todos los que alguna vez han sido humillados, ignorados o subestimados. La historia nos enseña que la dignidad y la integridad no se pierden cuando otros intentan robárnoslas. Por el contrario, se fortalecen y pueden convertirse en el motor de una justicia que nadie más puede ejecutar. A la viralidad de su acto, la reacción de los pasajeros, la presión social que obligó a los oficiales a enfrentar consecuencias y la exposición pública de su arrogancia injustificada muestran que la justicia puede ser tanto inmediata como, cuando se ejerce con estrategia y determinación, a los invisibles, a los subestimados, a los ignorados. Este momento les ofrece una lección de esperanza. No necesitan la aprobación de nadie para brillar. Cada acción silenciosa, cada sacrificio, cada resistencia discreta se suma hasta crear el impacto más potente, la oportunidad de transformar el miedo y la humillación en fuerza y respeto. El narrador cierra con palabras que resonarán en la mente de la audiencia, dejando un mensaje para recordar y compartir. No necesitas su permiso para elevarte, solo necesitas creer que nunca fuiste pequeña. Why, como un toque final de sorpresa para sellar la historia, con un mini twist opcional, el asistente del aeropuerto que la ayudó silenciosamente todo el tiempo era el CEO de la compañía en persona, admirando cómo alguien invisible podía cambiarlo todo. Con esta reflexión final, la historia termina dejando en la audiencia una mezcla de inspiración, justicia cumplida y emoción profunda. Valeria Ríos no solo ganó ese día, enseñó al mundo que el poder verdadero siempre encuentra la manera de mostrarse, incluso desde la sombra.